Devocional 25 de octubre, Salmo 119, 113, 115, tu esperanza. Quien no haya vivido alguna experiencia similar a la del escritor de este salmo, puede emitir algún juicio sobre las palabras que usa para describir su experiencia, como ser aborrezco, sosténme, seré salvo, como escoria si sé consumir, y otras. Cristo enfrentó la hipocresía de los escribas y fariseos de la época con una máscara de santidad, escondían la falsedad, no eran sinceros y cabales en lo que hacían. La característica de los hipócritas es ser visto por los hombres, proporcionándose a sí mismos, y Jesús, que ve el corazón, les dijo que no tendrían recompensa de Dios. Ellos hacían tocar trompeta delante de ellos para hacerse notar o ser vistos cuando daban una ofrenda. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos, les aconsejaba que se cuidaran de la doctrina de los fariseos, y no se trata de que son doctrinas contrarias o que debemos cuidarnos de escucharlos. Se trata del daño que esas doctrinas ocasionan al espíritu de las personas que los escuchan y atienden. La doctrina de los fariseos es como un veneno para los creyentes en Cristo y debemos evitar escucharlos. A la gente que adora a Jesús, pero mantiene doctrinas humanas, Él les llama falsos adoradores. El salmista los trata de malignos, que no guardan los mandamientos de Dios. Él es lo contrario a una persona indecisa, mala, descarriada e impía. La diferencia notoria entre el salmista y los otros es la palabra. La Biblia, que la describe como amada, guardada, lugar de refugio y la razón de la esperanza, el centro de su firme sustento o sostén. Pero la realidad interior de su corazón y que lo distingue es el Señor, porque espera en la palabra, es refugiarse en el Señor. En ella están los mandamientos de Dios, y temer la palabra y temer al Señor van juntos. De esta manera desarrolla el énfasis de la consagración. Esa consagración no es opcional ni negociable, sino íntima y privada para vivir con el Señor en comunión y paz. En esta porción el salmista se opone de frente a los que se burlan de la ley de Dios, exalta la veracidad y la seguridad de sus promesas y resalta el destino de todos los que la rechazan. ¿Aborreces la hipocresía y la mentira? Cuando estás rodeado de personas que no aman la ley de Dios, ¿permaneces firme o te adaptas a ellos? Cuando eres afectado por el mal de los impíos, ¿encuentras en Dios su escondedero? ¿Es la palabra de Dios como un escudo para ti? ¿Dejas que las obras de los malhechores te afecten? El salmista confía que la palabra de Dios es segura, ella es su sustento, y aún en medio de la prueba él sabe que no será avergonzado, sino que su esperanza florecerá y Dios cumplirá sus promesas. Él reconoce que Dios ha rechazado a todos los que se desvían. Esto nos confronta. ¿Hasta qué punto he consentido yo en obrar junto a aquellos que no toman en cuenta a Dios? Cuando experimentamos esa seguridad que solo puede darnos la palabra de Dios, continuamente prestaremos atención a sus sustentos y a sus estatutos. Oro para que Dios nos llene de un temor reverente hacia Él y su palabra, de manera que la atesoremos por encima de la opinión de los que rechazan a Dios. No soy distinto porque quiero ser distinto, es que soy distinto. Y soy distinto porque vivo la verdad de Dios. Y esto me transforma, me hace la persona que Dios quiere que sea. Me hace una persona que se alinea la palabra de Dios. Esto me separa de otros, me pone en una categoría muy diferente. Es interesante porque los cristianos no se esforzaban por ser diferentes, simplemente seguían y vivían para Cristo. El mundo los miraba y podían ver que eran diferentes. En la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condenan sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ellos atestiguan su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es el cuerpo. Definición de la iglesia en el segundo siglo. Hebreo nos da una lista de personajes que llamamos héroes de la fe. Estos hombres eran distintos porque vivieron para Cristo y muchos de ellos murieron por Cristo. Nosotros debemos estar en esta lista porque tenemos al mismo Dios y Cristo que nos transformó.
La palabra hipócritas viene de una división en una rama, algo dividido. La persona que es indecisa es la persona que titubea de un lado para otro. Esta es la persona de doble ánimo que describe Santiago. Esta persona es inconstante en todas sus decisiones. Es la persona que tiene doble cara o personalidad. Esta no es la persona que debe ser el cristiano. Tú debes de ser diferente. Las personas deben conocerte por ser una persona fiel, constante, comprometida, especialmente en tu vivir de la palabra de Dios en el contexto de la iglesia donde Dios te ha puesto. Primero debemos vivir bajo la autoridad de Dios y la iglesia si queremos llamar a otros a vivir de manera diferente. Debemos ser miembros activos, diezmadores de una iglesia que cree en la Biblia, bajo su pacto de membresía y dispuestos a recibir instrucción y reprensión si es necesario. Debemos ser enseñables. No tenemos ningún derecho a llamar a nuestros vecinos a vivir de una manera diferente si nosotros no lo hacemos. Esto es algo que aprendí muy pronto en mi caminar con Cristo. Hoy me cuesta tolerar a una persona inconstante o indecisa. Puedo decir con el salmista que odio a las personas indecisas, no porque odio a la persona, sino porque sé que ese estado de vida no producirá nada bueno. Serás un cristiano mediocre. Es algo que les enseño a no ser. No debemos ser mediocres en nada de lo que hacemos, especialmente en nuestra relación y servicio al Señor. Debemos odiar la mediocridad espiritual. Esto es muy claro en la vida del salmista. Lo hemos escuchado vez tras vez. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Cuánto amamos su enseñanza? Tu amar hacia la enseñanza del Señor te hará diferente fácilmente porque hay pocos. Esto no es normal, es una excepción. Amamos demasiadas cosas y personas, pero no la enseñanza de Dios. Sabemos que tenemos la protección de Dios, pero tenemos que tener fe en Él y depender de Él en esos momentos en que nos sentimos presionados. El Señor me enseñó que no debo temer a nadie porque Él es mi luz y la fortaleza de mi vida. Me falta fe muchas veces y quizás a ti también. Debemos confiar en su palabra. Esperar el cumplimiento de su palabra en nuestra vida requiere fe. Tengo que esperar con fe. Tengo que esperar que a su tiempo cumplirá su voluntad en mí. Lo hará. Dios no ha fallado ni una vez. El problema es que le fallamos mucho. Otros me fallan y pienso que Dios me fallará, pero no es así. Debemos orar con fe pidiendo que Dios cumpla sus promesas en nosotros. El salmista, la única vez que se refiere a alguien que no es Dios directamente, se compromete a vivir con personas que obedecen la verdad de Dios. Lo dice en forma negativa. No quiere ni que estén cerca los que hacen el mal. El creyente no puede vivir la vida en el mundo siendo como el mundo. Sigue el ejemplo de Cristo, que comió con los pecadores pero no pecó. Vivió en el mundo pero no siguió el mundo. Él oró al Padre para que los guardara del mundo, que no les permitiera mezclarse, mancharse con el pecado del mundo. Pidió que los guardara del mal y los santificara en su verdad. Esto es lo que el salmista quiere también. Debemos verbalizar esto como lo hizo el salmista. Cristo lo hizo cuando Pedro, instado por Satanás, le dijo que no fuera a la cruz. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Debemos rechazar la maldad abiertamente. No basta apartarse de la maldad, sino que hay que ser obediente viviendo la que Dios nos manda. La palabra guardar significa proteger, preservar, conservar, y tiene la idea de una obediencia que es completa y firme. La idea de que hay cristianos carnales es una contradicción a lo que dice la palabra. Hay cristianos que son desobedientes en ciertas áreas. Hay tiempos de rebeldía, de luchas, pero no hay una categoría de cristianos carnales. La característica del cristiano es una que vive en obediencia completa y firme a la palabra de Dios, uno que es guiado diariamente por el Espíritu Santo. No solo nos apartamos de los malos y la maldad, obedecemos a Dios, sino que buscamos el apoyo de los que aman a Cristo. Un cristiano que vive alejado de otros cristianos no puede sobrevivir. Dios no los llamó para vivir solo la vida cristiana. Si tú eres así, debes cambiar esto. Debes estar en discipulado con otros. Vive apartado del mal y de los malos. Vive en obediencia a la palabra de Dios junto a otros creyentes. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un poco de levadura leuda toda la masa. Seamos sabios y digamos a los malignos como el salmista: apartaos de mí. ¿Cómo caminar unido a aquellos que tienen una dirección distinta a la tuya? El camino de los malignos siempre será el mal, mientras que el salmista busca la dirección de Dios. Ha tomado una decisión importante en su vida y es obedecer a los mandamientos de Dios. Sabe que si no aparta de él a los malignos, ellos terminarán apartándole a él de lo que él realmente quiere y desea caminar, que era Dios y su palabra. Nuestra esperanza es él y lo que ha dicho.
Él es el sustentador de cada área de nuestra vida. Así que acércate a Él y pídele que lo haga en ti. También quiere sostener tu vida a salvo para que no te caigas. Quiere que te mantengas firme. Aprende que la más clara evidencia de alguien sustentado vivo, sostenido y salvo es que se regocija, se alegra en los mandamientos de Dios, ya que es lo que más ama y a quien espera. Para Dios es muy importante el que le obedezcamos o no. Hay algunas personas que creen que usando astucia van a vencer, que Dios no se dará cuenta. ¡Qué ilusos! Al final la astucia se verá con claridad que es falsedad. También nos dice que tratará como basura, que quema a todos los que hacen mal en la tierra. No cometamos el error de creer que si actuamos mal pero con astucia podemos terminar engañando a Dios. Quizás a la gente de nuestro alrededor sí, pero no a Dios. Tampoco nos confunda el hecho de ver que mucha impiedad hoy día no está castigada. El Señor hará justicia y al final la basura es basura que será quemada. Es una expresión dura, pero es así. El salmista comenzó enfáticamente apartando de él a los hipócritas, alejando de él a los malignos. No tiene ningún temor a hacerlo o a decirlo, pero el salmista nos comparte que si hay algo que le ha dado temor, miedo, el salmista ha sentido temor al ver el final de los impíos, temor de los juicios de Dios, y es que los hombres buenos necesitan refrenarse del pecado mediante los terrores del Señor, especialmente cuando el juicio comienza con la casa de Dios y son descubiertos los hipócritas y desechados como escoria. Por eso, evalúa hoy tu esperanza. Padre amado, gracias Padre bueno porque una y otra vez nos confrontas con la palabra. Gracias Señor por este salmo, Padre misericordioso, por esta porción de la palabra, Padre santo, porque nos lleva a evaluarnos, a examinarnos, Padre misericordioso, porque muchas veces nuestro comportamiento no es el que tú quieres, Padre amado. Gracias Padre bueno, pero también ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos de doble ánimo, Señor Padre santo. Aquellos que son simpatizantes, Padre misericordioso, aquellos que amanecen amándote, pero al mediodía ya no tienen ni identidad y por la tarde ya no tienen ni recuerdo. Padre misericordioso, los pongo en tus manos, Padre santo, porque sabemos que tú los puedes exhortar, confrontar, Padre misericordioso, y con amor, Señor, los puedes traer, Señor, de nuevo al rebaño. Gracias, Padre amado, a ti, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Seguimos orando por América Latina y por todas esas circunstancias en las que algunos cristianos se encuentran. Y sabemos que el Señor los cubre con sus alas. Por eso empecemos a evaluar cómo estamos con nuestra relación con Dios. Si realmente somos sinceros o hipócritas en nuestra relación. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan ser confrontados con la palabra. Si necesitas palabra del Señor, ve a nuestro canal, escúchala. Si sientes tomarla, tómala y compártela. Buen día para todos.